Hola amigos, muy buenos días. Espero que estén súper bien el día de hoy. Vamos a iniciar con nuestra clase de ciencias naturales. Les pido que por favor tengan toda la disposición y que me presten mucha atención porque voy a tratar de que esta clase la comprendan bien y de que sea muy concreta y muy resumida, pero igual necesito que me presten mucha atención para que podamos comprender este temita que solo lo vamos a ver en esta clase. Entonces vamos a iniciar. La energía fluye en el ecosistema. La característica principal de todo ecosistema es la circulación continua de la materia y la energía a través de los seres vivos. Entonces, esta circulación se lleva a cabo de acuerdo con la forma como se alimentan los organismos. Según esto, los seres vivos se clasifican en tres grupos: productores, consumidores y descomponedores. Y yo les voy a explicar cada uno de ellos con la siguiente imagen. Muy bien, entonces lo primero que vamos a hablar entonces es sobre la energía, ¿cierto? Entonces, la energía proviene principalmente del sol para todos los ecosistemas. Entonces vamos a ver cómo los ecosistemas obtienen la energía, cómo la utilizan y cómo la pueden transformar. ¿Listo? Resulta que todo empieza por acá, ¿cierto? Le voy a poner hasta el número 1. Por los organismos productores. Listo, todo empieza por los organismos productores. Entonces, ¿cuáles son los organismos productores? A este grupo de organismos productores se encuentran las plantas, algunas bacterias, que son organismos capaces de elaborar su propio alimento a partir de la luz solar que recibe, los minerales, el agua y el dióxido de carbono, mediante un proceso llamado la fotosíntesis, que nosotros ya lo conocemos, ¿cierto? Por esta razón, las plantas son seres productores, por eso le ponemos este nombre, organismos productores o también autótrofos. Estos organismos no necesitan de otros organismos para alimentarse, ¿cierto? Y ellos forman la base de la alimentación de nuestro planeta y ya te voy a explicar por qué. Entonces, el primero es los organismos productores. Resulta que las plantas obtienen toda esta energía de la luz solar, pero resulta que también toda la energía que ellos reciben no permanece en su totalidad en la planta. Mientras que la planta vive y se va reproduciendo, va utilizando toda esta energía y la va liberando. Es decir, que solo almacena una parte de la energía que viene del sol. ¿Listo? Ahora vamos a hablar de los organismos consumidores, pero resulta que hay tres tipos de organismos consumidores y aquí los estamos viendo: consumidores primarios, secundarios y terciarios, y les voy a explicar en qué consiste cada uno de ellos. Los consumidores primarios los consumidores primarios son aquellos que se alimentan de los seres productores, es decir, de las plantas. Y también son llamados herbívoros. ¿Por qué? Porque se alimentan de las plantas. En estos tenemos el conejo, el caballo, el elefante, la jirafa y hay muchos más. En este momento nosotros aquí tenemos como ejemplo un lindo conejito, ¿cierto? Resulta que, este conejito, ¿por qué se come las plantas? ¿Por qué el conejito se come las plantas? Resulta que este conejito se la come para vivir, para crecer, para reproducirse y para poder moverse, porque necesita de la energía que tiene esta plantica inicialmente. Entonces, este conejito ahora almacena una parte de la energía de la planta y es solo una pequeña parte. ¿Por qué? Porque cuando el conejito está comiéndose la plantica y mientras hace ese proceso de digestión gasta un poco de energía, ¿cierto? Y cuando también realiza popó, es decir, el excremento, ahí también se va otra partecita de la energía que había obtenido por esta plantica. Muy bien. Y ahora tenemos los consumidores secundarios. Aquí lo vemos. Este es el tercero, ¿cierto? Los consumidores
secundarios son los seres carnívoros que se alimentan de los consumidores del primer orden. Y aquí tenemos un zorrito que se va a alimentar ¿de qué? De este conejito. Entonces tenemos como ejemplos a los lagartos, los zorros, en fin, hay muchos otros, ¿cierto? Resulta que estos consumidores secundarios también se comen a este conejito. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes también que se come este conejito? Para obtener también una parte de la energía de este conejito. Entonces mire cómo se va pasando la energía de organismo en organismo. ¿Listo? Y resulta que en el otro grupo tenemos los consumidores terciarios, ¿cierto? En el cuarto grupo. ¿Cuáles son los consumidores terciarios? Los animales que pertenecen, ¿cierto? Los animales que pertenecen a este grupo se alimentan de los consumidores secundarios, como el león, las águilas, los lobos, incluso los seres humanos. Y a este grupo se les llama carnívoros y depredadores. ¿Por qué? Primero porque comemos carne, ¿cierto? Nos estamos comiendo, este león se va a comer este zorrito o nosotros también, los seres humanos no los comemos. Y también se les considera grandes depredadores. ¿Y por qué grandes depredadores? Porque resulta que a este grupo de consumidores terciarios no hay quien se los coma, ¿cierto? Entonces por eso se encuentran en la parte de arriba de la cadena alimenticia. Pero resulta que, como aquí vemos, es como si fuera un ciclo, ¿cierto? El sol nos brinda energía, primero lo obtiene la planta, luego pasó al conejito, luego al zorro y luego al león, pero recordando que solo se pasa una parte de la energía, porque nosotros gastamos energía al nacer, al crecer, al reproducirse y al estar por ahí corriendo, jugando, saltando, lo que hacen este tipo de organismos, ¿cierto? Pero resulta que cuando todos estos organismos que estamos viendo aquí, los organismos productores, los consumidores primarios, los secundarios y los terciarios, cuando estos mueren, que en algún momento tienen que morir por ser seres vivos, estos continúan teniendo energía. Pero entonces, ¿qué pasa con esta energía? Resulta que esta energía no se desaparece mágicamente, porque la energía siempre, siempre, siempre fluye de un lado a otro. Entonces resulta que esta energía que de los seres que murieron es utilizada por los organismos descomponedores, ¿cierto? Cuando estos mueren, estos organismos son los encargados eh, de descomponer, como la palabra lo dice, estos seres vivos. Entonces, en este grupo se encuentran las bacterias y algunos hongos, ¿cierto? Y son los encargados, como ya les había dicho, de consumir los restos de cualquier organismo. Ah, y muy importante, la materia orgánica, es decir, el excremento, el popó, también lo utilizan para permitir que los minerales regresen al suelo. Y entonces así, ¿qué pasa? Que las plantas lo pueden volver a utilizar y así vuelve y comienza el ciclo de la energía. Bueno amigos, espero que me hayan logrado comprender. Vamos a hacer una actividad en el cuaderno en donde vamos a plasmar, así como les acabo de mostrar esta imagen, la vamos a dibujar en nuestro cuaderno y vamos a señalar cuál es ese ciclo que tiene eh, toda la energía en el ecosistema. ¿Listo? Entonces, cualquier dudita que tengan, ya saben que me pueden comunicar. Espero que me hayan logrado comprender. Un abracito, Dios los bendiga y los quiero mucho.